titulado nuestra serie del libro de Hebreos, la supremacía de Jesucristo, porque ese es el tema de todo el libro. Sin embargo, como les dije, incrustados en el tema de todo el libro hay 6 advertencias para no ignorar, menospreciar, dejar de oír y rechazar la supremacía de Jesucristo. Como diciéndoles a los hebreos, que ya les voy a explicar quiénes eran, como diciéndole a estos hebreos, hey, tengan cuidado de no menospreciar, ignorar, rechazar y descartar al Jesús que es supremo sobre todo y todos, que es mejor que todo, que todas las personas y que todas las cosas de este planeta. Tengan cuidado de no menospreciar y dejar de oír a este Jesús. Así que hoy es la primera de las 6 advertencias del libro. Si ustedes quieren ver las advertencias, la primera está aquí en el capítulo 2, del 1 al 4, y es el peligro de desviarse, o de distraerse, o descarrilarse, o deslizarse. Ya vamos a ver todas las implicaciones que tiene esta palabra. Pero es el peligro de dejar pasar la salvación. Ya ustedes van a ver por qué. Esa es la primera advertencia. Vamos a hablar hoy del capítulo, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Mientras usted lo busca, Hebreos capítulo 2, el libro de Hebreos, numerito grande 2, numerito chiquito del 1 al 4. Está casi al final del Nuevo Testamento, Hebreos 2, del 1 al 4. Mientras usted lo busca, las demás advertencias, la segunda advertencia está en el capítulo 3, versículo 12, esta es la advertencia contra la incredulidad. La tercera advertencia está más adelante en el capítulo 5, al final del 5, la advertencia contra la apostasía en el 5:11. Luego está la advertencia contra lo que algunos llaman la sordera, pero es básicamente a la desatención a las advertencias, en el capítulo 6 entero, pero especialmente en los versículos 10 al 12. La quinta advertencia está más adelante en el capítulo 10, es la advertencia contra los que pecan deliberadamente, específicamente en el 10:26. Y al final, la sexta advertencia está en el capítulo 12, del 12 al 28, que es la advertencia contra los que piensan que pueden vivir la vida cristiana contaminados con el mundo. Entonces, todas esas advertencias las hemos dejado en su justo orden en el libro de Hebreos. Vamos a predicar el libro de Hebreos continuo, y cuando venga la advertencia, entonces vamos a dedicar ese sermón para advertir no solamente a los incrédulos, sino también a los creyentes, porque estas advertencias tienen una particularidad. Estas advertencias son progresivas. Y ustedes van a ver cuando hablemos de cada advertencia que depende de la otra advertencia anterior. Es como una espiral descendente que pareciera no tener fin. Es una espiral de problemas cuando uno desatiende la supremacía de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver, como les dije, la primera advertencia, que es la advertencia de desviarse, de descarriarse, la advertencia de descarrilarse. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Antes de leerlo, recuerden que este pasaje viene exactamente después, por eso ustedes ven que la primera palabra en el capítulo 2 es por tanto. Eso quiere decir que la explicación está antes. Y la explicación es que el capítulo anterior trata de enseñar que Jesús es superior a los ángeles, que fue lo que vimos la semana pasada. Jesús es superior a los ángeles, porque los ángeles eran los intermediarios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 33 usted ve que fueron los ángeles que le daban a los profetas mensajes de parte de Dios. Dios en el Sinaí le dio directamente a través de ángeles a Moisés las tablas de la ley. Y los ángeles eran como los intermediarios del antiguo pacto. Pero Jesús es mejor que los ángeles. Y vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos que Jesús no solamente es mejor que los ángeles, sino que es
promete un mejor pacto, un mejor testamento. Y eso nos hace entender que Jesús es mucho mejor que los ángeles y lo que Jesús ofrece es mucho mejor que el antiguo pacto. Entonces, por eso no debemos dejarle de prestar atención a este Jesús, que es un intermediario, un mejor intermediario de un mejor pacto. Entonces vamos a leer Hebreos 2, sabiendo que Jesús es mejor que los ángeles. Dice Hebreos 2 del 1 al 4, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por la bendición que nos das de poder leerla, explicarla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes y que también nos edifiques. Y por eso, Señor, nos abandonamos en tus brazos. Necesitamos de ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no cree en ti, que aún duda, o que aún insiste en pecar incluso, que su vida no es marcada por la santidad, sino por la pecaminosidad, que su vida no es marcada por preferirte a ti, sino por preferir el pecado, que lo mantiene lejos de ti. Pero si hay alguien que oye, Señor, rogamos que tú partas las coyunturas del orgullo que lo mantiene atado a su pecado, y que tú lo traigas a ti con lazos de amor. Pero si hay alguien que cree, Señor, aumenta nuestra fe hoy, por favor. Y danos convicciones que duren por toda nuestra vida. Que estar en tus brazos es mejor que todo y todos. Rogamos, Señor, que la gloria de tu nombre sea conocida entre nosotros hoy. Y que si hay alguien que se lleve todos los aplausos, todo el honor y toda la gloria hoy, seas tú. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme darle, no vamos a usar un bosquejo hoy, sino que el mismo texto, como es tan pequeño, vamos a usarlo de bosquejo, ¿ok? En los versículos 4 en cada versículo hay una palabra, por decir lo mínimo, una palabra complicada. En cada versículo hay una palabra complicada, no solamente complicada de traducir, sino complicada de explicar. Y eso me va a tomar mucho tiempo, así que yo se las voy a decir de una vez. En el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, la palabra complicada es extraviarse. O en cada versión es una palabra diferente. En cada versión de la Biblia es una palabra diferente. Por eso es tan complicada. Hay unos que dicen desviarse, hay unos que dicen descarriarse, hay unos que dicen descarrilarse, hay unos que dicen distraerse, hay un montón de palabras, pero tiene que ver la imagen que está detrás del pensamiento del autor es con un barco que va a la deriva en el mar. Es un barco que no tiene ancla. Es un barco que está a la merced de las olas. Esa es la idea que él quiere transmitir. Tenemos que prestar atención a lo que hemos oído, ya ustedes van a ver qué es lo que hemos oído, porque si no podemos quedar a la deriva. Eso es extraviarse, desviarse, descarrilarse, distraerse. Cualquier palabra que tenga usted ahí en su versión, lo que quiere decir es un barco a la deriva. Y un barco a la deriva, ustedes saben que es, por decir lo mínimo, es peligroso. Los barcos son felices en alta mar, no en el puerto. Pero son felices en alta mar cuando tienen un rumbo, un destino, no cuando están perdidos. Porque cuando están perdidos en el mar, no tienen esperanza. Si no tienen ancla, si no tienen vela, es una situación desesperante, ¿cierto? No sé si ustedes han estado en esa situación, pero yo sí. Cuando no se ve tierra firme por ningún lado y no tenemos ni ancla, bueno, en ese momento no era un bote de velas, porque era un bote de gasolina, pero nos habíamos quedado sin gasolina en medio del mar.
y no se veía sino agua nada más. Es una situación desesperante. A Dios gracias, pasó un bote cerca y nos zumbó una cuerda y nos arrastró hacia el puerto más cercano. Pero esa es la imagen que quiere hablar de la palabra extraviarse, desviarse, descarrilarse, distraerse, desviarse. ¿Ok? La segunda palabra en el versículo 2 es la palabra justo castigo. Justo castigo. En el versículo 2, la palabra justo castigo, la última palabra también de ahí, es un acto de justicia. Imagínense, nosotros entendemos lo que es la justicia humana. Cuando alguien comete algún delito, es justicia, es justo que se le castigue proporcionalmente al delito cometido. Por ejemplo, si usted ve que su niño comete un error y suma 2 más 2 y pone 5, usted no le va a dar una cachetada, ¿cierto? O que si usted ve que si una niña dice una mentira con la intención de ocultar algo malo que está hecho, usted no le va a dar en la mano y no le va a decir, hecho no HH. Usted le va a dar una nalgada porque está aprendiendo a mentir. Y eso es grave, grave, muy grave. Para mantener una mentira hay que decir otra. Y para mantener la segunda hay que decir una tercera. Y el mentiroso tiene mala memoria. O por ejemplo, si un hombre comete un asesinato, usted no le va a dar 3 días de cárcel. Todo acto de justicia tiene que ser proporcional al delito. Y eso está en el derecho canónico. Todo acto de justicia tiene que ser proporcional. Y por eso ahí se habla del justo castigo. Ya les voy a hablar más del justo castigo. En el versículo 3 hay 2 palabras complicadas, pero es una sola en el original. Es escaparemos, y la segunda palabra es nosotros, pero en el mos de escaparemos está implicada el nosotros. Escaparemos es una palabra también complicada. Este versículo da la impresión de que si nosotros nos portamos mal, los cristianos, entonces podemos perder la salvación. Pero eso no es lo que quiere decir, ya se lo voy a demostrar. Y en el versículo 4, la palabra complicada es repartimientos del Espíritu Santo. Esa no la vamos a tocar en mucho detalle, pero sepan que también es una palabra complicada. ¿Y por qué es complicada? Por la dificultad de traducción. Ustedes muy pocas veces han visto esa palabra en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir una por una. En el versículo 1 vemos que hay una advertencia. Es un versículo en forma de advertencia. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia tiene 2 partes. Una cosa que tenemos que hacer y la segunda cosa es la consecuencia que debemos evitar. Lo primero que tenemos que hacer, la advertencia, es prestar atención a lo que hemos oído. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. En nuestra ciudad, ustedes saben, uno de los más grandes problemas que tiene esta ciudad es el estacionamiento público. Entonces, donde usted va, usted encuentra un estacionamiento que hay que pagar, porque el estacionamiento público parece que lo maneja el gobierno. Y cuando el gobierno maneja las cosas, entonces no es tan eficiente como las cosas privadas. Y cuando usted va en las calles, usted dice, mira, ahí hay un puesto, te puedes parar ahí. Y no te puedes parar porque hay un hidrante. Ah, pero hay otro hueco por aquí, una fila de carros, y mira, ahí te puedes parar. Y entonces tú buscas un avisito que dice, de tal hora a tal hora te puedes parar, pero tal día, solamente tal día, y si es feriado no, pero si está en rojo no, y si está en verde sí. Y si tú ves una gruita arriba no te puedes parar porque ahí te van a llevar. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero esos son los avisitos más complicados del planeta de entender. Uno no sabe si se puede parar o no se puede parar. Y uno se para, se estaciona ahí y casi que se persina diciendo, ojalá no me pongan un ticket, una cosa. ¿Por qué? Porque lo vemos, pero no lo entendemos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y hay cosas que a uno le dicen y uno no le presta mucha atención.
Y hay cosas que uno ve, como los avisitos, o no entiende y no le presta atención. Exactamente pasaba lo mismo con los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? ¿A quién se les destina esta carta? Los hebreos no eran los hebreos que salieron del mar, de allá de Egipto, que pasaron por el Mar Rojo. No, toman ese nombre de allá, porque antes de ser israelitas, el pueblo de Dios se les llamaba los hebreos. Pero el autor de los hebreos no le está dedicando una carta a una iglesia que estaba en Hebrón. No, sino que este autor le está escribiendo a los que antes eran judíos, pero que ahora son cristianos. En otras palabras, esto es un pueblo de manera general que eran ex judíos y ahora son cristianos. Pero ellos no entendían la diferencia entre Cristo y los profetas, Cristo y los ángeles, Cristo y Moisés, Cristo y Moisés, Cristo y Melquisedec, Cristo y el sumo sacerdote, Cristo y los sacrificios, Cristo y el antiguo pacto. Por eso es que todo el libro tiene cada una de estas divisiones acerca de la supremacía de Jesucristo para los que están empezando a ser cristianos, entiendan que Cristo es mejor y mayor que todos los del Antiguo Testamento. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Estos hebreos eran judíos que ahora habían creído en un Cristo que no conocían completamente. Y por eso el autor de Hebreos en el versículo 1 le dice, miren, ustedes tienen que prestar atención a lo que ustedes han oído. Aquí entre nos, ¿qué es lo que ellos habían oído? Ellos habían oído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de parte de los profetas. Ellos tenían las tablas de la ley porque ellos las habían pasado de generación en generación desde que Dios se la dio a Moisés en el Sinaí. Y ellos habían oído la tradición oral de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los primeros hebreos, los judíos cristianos, no tenían el Nuevo Testamento. Tú sí tienes el Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos el Nuevo Testamento. Es más, el libro que estamos leyendo, Hebreos, es el Nuevo Testamento. Pero los primeros judíos, los primeros cristianos del siglo I no tenían Biblia. Tenían nada más el Antiguo Testamento. Y por eso el autor de Hebreos le dice, es necesario que ustedes presten atención. Pero no presten cualquier atención. Tienen que prestar más atención. Noten la diferencia. Es como los niños que ahora mismo tienen en sus manos una sopa de letras y ustedes les dicen busquen una palabrita y normalmente, bueno, si tienen la cabeza cuadrada como yo, los niños, ustedes buscan la palabrita en horizontal o en vertical. Pero cuando usted presta más atención, la palabrita puede estar en diagonal y a veces puede estar al revés. Entonces por eso los niños tienen que prestar, no solamente tienen que prestar atención, sino que tienen que prestar más atención. ¿Y qué van a prestarle atención a qué? El texto dice que tienen que prestarle más atención a lo que hemos oído. A lo que hemos oído. Miren, uno en la vida escucha muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos remedios buenos hay para curar el coronavirus? Al revés. ¿Cuántos remedios buenos hay para no agarrar el coronavirus? ¿Qué pasa si uno agarra el coronavirus? ¿Cuántos días después se puede contagiar? ¿Cuánto tiempo después le puede volver a dar? ¿Cuánto tiempo después uno puede contagiar a alguien? Y hay tantas cosas que uno ha oído y uno no sabe quién creerle. Pero aquí en este mismo libro se nos dice que nosotros tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? La palabra de Dios. Ustedes ven en Romanos 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. Por eso esta fe cristiana es una fe del oído.
Porque nosotros nos dejaron fue una palabra para ser oída, no una imagen para ser vista. Entonces la fe cristiana tiene que ver con oír, oír, oír. Presta atención. No es nada más escuchar. Tú pasaste por ahí, escuchaste, pasaste y seguiste. No, sino que tú pasaste y ahora le pones atención. Dicen en mi pueblo, para la oreja. Para la oreja, así como los perritos. Le están prestando atención. No es que un sonido que pasó, no, sino que ahora vas a detallar lo que están diciendo, quién lo está diciendo, a qué hora lo está diciendo, por qué lo está diciendo. No es un chisme, es algo que tú prestas atención. Como cuando tu esposa o tu esposo te dice, tenemos que hablar. Ay, ay, ay. Tenemos que hablar, uno lo entiende como, tenemos que discutir. Pero cuando uno se pone a hablar, lo que uno tiene es que prestar atención. Prestar atención. Si tú prestas atención, sobre todo estos nuevos cristianos, si tú prestas atención a las enseñanzas del Antiguo Testamento, tú vas a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes ven en el capítulo anterior, de los versículos 5 al 14, el autor de Hebreos destina 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar nada más que Jesús es superior a los ángeles. Por eso el autor de Hebreos le dice, presten atención a lo que hemos oído. Y ese hemos puede ser traducido a lo que ha sido dicho. Presten atención a lo que ha sido dicho, porque está en voz pasiva. Entonces, presten atención a lo que ha sido dicho, no a las cadenas de WhatsApp. Tú no le prestes atención a las fábulas de las historias que cuentan en tu pueblo. No le prestes atención a los remedios de la abuela o las fábulas pueblerinas. Presta atención a lo que hemos oído. Y la consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios es que debemos evitar extraviarnos. Debemos evitar quedar a la deriva como un barco. ¿Y cómo sabemos que esa palabra tiene que ver con un barco? Bueno, vengan conmigo al capítulo 6. En el capítulo 6, al final del capítulo 6, vamos a leer desde el 17. Este lenguaje de extraviarse en el capítulo 2 tiene que ver con un barco que queda a la deriva. ¿Por qué? Porque en el 6:17 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por todas estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugios y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla, y penetra hasta detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces el vocabulario que él usa es firme como un bote cuya ancla está profundamente arraigada al suelo submarino. Y ese bote no se va a mover aunque venga la peor tempestad. ¿Por qué? Porque el ancla está firme. Ustedes no se saben ese himno que dice, yo tengo que cantarlo porque yo no me sé tararear si no canto. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo en él tendremos seguridad. Porque Cristo es nuestra ancla firme. Y si nosotros prestamos atención a las palabras que fueron dichas de Cristo, entonces nuestra vida estará tan firme que no nos vamos a descarriar, a desviar, a descarrilar, ni mucho menos a perder. Pregunto, y esto es versículo 1 nada más. ¿Tú estás prestando atención a la palabra de Dios? ¿Tú estás prestando atención a lo que fue dicho de Cristo? ¿Tú estás buscando como el ciervo brama por las aguas a Dios? ¿O tú simplemente lees un salmo para empezar a producir dinero en tu día? ¿O tú simplemente pasas y lees un versículo rapidito para empezar a cocinar o hacer lo que tienes que hacer? ¿Tú estás prestando atención a lo que fue dicho acerca de Cristo? ¿O simplemente estás oyendo lo que los demás dicen?
¿Tú estás prestando atención o estás prestando más atención? ¿Tú crees en Cristo porque tu mamá, tu pastor, tus amigos, tu gente querida, ellos creen y de verdad ellos tienen una fe ferviente y tú quieres ser como ellos y tú crees lo que ellos creen, pero de verdad tú no estás prestando atención en tu corazón? ¿Tú crees porque los demás creen? ¿O tú crees que crees? ¿Qué tal si prestas más atención a lo que hemos oído? No vaya a ser que quedes como un barco a la deriva. Lo que hemos oído, dice el versículo 3, en la mitad del versículo 3, que esta salvación, ya vamos a hablar de esa salvación, fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Ese es un versículo muy importante en el libro de Hebreos, porque eso confirma que muy probablemente el autor no fue uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo. Porque dice que esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, esto es Jesús. Y los que la oyeron, es decir, los apóstoles originales, nos la confirmaron a nosotros. Y yo ahora, como autor de Hebreos, se la estoy confirmando a ustedes. Es decir, que yo lo que soy un mensajero, un pasador de información. Yo no la oí directamente del Señor Jesús, yo la oí de quien la oyó. Yo soy secundario, yo soy un oyente secundario. Y este es uno de los versículos que más se usa para afirmar que la autoría de este libro no es paulina. Pero eso queda para los estudios. Sin embargo, lo que quiero decirles es que lo que hemos oído comprueba que lo que hemos oído tiene que ver con una palabra muy importante en toda la escritura, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis. La palabra, el hilo conector es la salvación. Lo que hemos oído tiene que ver con la salvación. El versículo 3 dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Qué confirmaron? La salvación. Además, en el versículo 4 dice que Dios también, esto es Dios el Padre, la confirmó con señales y prodigios, es decir, milagros, y ahí sigue diciendo, con diversos milagros y repartimientos. Esa palabra es administración, distribución, exposición, manifestación del Espíritu Santo, según como Dios le plació, según su voluntad. En otras palabras, cuando Jesús vino al mundo a encarnarse, Él vino como un niño igualito que tú y que yo. Igualito, quizás más bonito. Pero Él vino como un niño indefenso. Y nadie pensó que ese niñito, como dice Marcos Vidal, ¿quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz? Trayendo al universo una cosa, no me acuerdo de la letra. Pero ¿quién pensó que ese niñito moriría en la cruz? Y ese niñito creció, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca dijo una mentira, nunca culpó a sus hermanitos, nunca le faltó respeto a su mamá, nunca dejó de limpiar su cuarto cuando María se lo decía, nunca dejó de cepillarse los dientes y dijo que sí se los había cepillado. Nunca hizo nada malo, Jesús nunca hizo nada malo y vivió una vida perfecta. Y a la edad de 30 años aproximadamente empezó un ministerio público de ser el redentor de todos los que creen en Él. Hizo muchos milagros, muchos milagros. Sanó a cuanta enfermedad se le pasaba por el frente. Expulsó a cuanto demonio reaccionaba cuando Él pasaba. Le dio vista a los ciegos, le devolvió la audición a los sordos, le desató la lengua a los tartamudos. Puso a los paralíticos a caminar. Es decir, imagínense todos los milagros que están escritos y los que no están escritos. Jesús lo hizo. Y eso confirmó que Él no solamente era un enviado de Dios, sino que era Dios en persona. Dios en la carne. Y eso es lo que dice el versículo 4, que eso lo confirmó Dios, que Jesús era portador de la salvación, con señales y prodigios. Y después, sus sucesores, los apóstoles, también hacían milagros. Y muchos repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo hacía repartimientos, distribuía milagros, enseñaba. Y por ejemplo,
la gente se extrañaba de que personas sin estudios pudieran hablar de una manera pero tan académica y tan elocuente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les daba para hablar a personas sin estudios. Y eso la gente se extrañaba. Y en el capítulo 13 de Mateo ustedes pueden ver que la gente se preguntaba, pero hablando de Jesús, pero bueno, ¿y este no es el hijo del carpintero? Es decir, ¿con qué autoridad habla este hombre? Este no es el hijo del carpintero, como menospreciando a Jesús. Este no es el hijo de María y sus hermanos son José, Judas y Jacobo y Santiago y sus hermanas también están con nosotros. Es decir, estas son gente indocta, gente que no ha estudiado. Los fariseos, que nosotros sí hemos estudiado, nosotros tenemos doctorados y tenemos estudios. ¿Cómo este hombrecito que no tiene estudios va a hablar de esa manera tan elocuente? Porque el Espíritu Santo estaba en los discípulos, en los apóstoles y estaba también en Jesús y hablaban de esa manera. Pero en el versículo 2 se dice que, y esta es la causa, la consecuencia de por qué no debemos dejar de prestar atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque hay un justo castigo que se aproxima. Hay un justo castigo que se aproxima. Y eso es una comparación que viene desde el versículo, desde el 2:4, perdón, desde el 1:4, donde los ángeles son puestos a adorar a Jesús. Y antes de que Jesús viniera, el versículo 2 dice, si el mensaje, tengo una condición, imagínense, tengo una exageración, es una comparación. Si el mensaje anunciado por los ángeles fue firme, es decir, fue verdadero, y toda transgresión y desobediencia, esa palabra ahí es pecado, todo pecado y desobediencia recibió su justo castigo. Vamos a pararnos un momentico ahí, vamos a parar la condición en el medio. Si el mensaje anunciado por los ángeles fue verdadero y todo pecado fue castigado, vamos a pararnos ahí, después viene la consecuencia. Pero esa condición significa que Dios no va a dejar pasar ningún pecado sin castigo. Dios no va a dejar pasar un pecado por decir, pero eso fue sin querer, no te preocupes, eso no cuenta, tranquilo hijo, sigue adelante. O Dios no va a dejar pasar un pecado porque fue hecho por don fulano. No, tengo que perdonarlo porque su estatus social se lo requirió. Esa mentira está justificada. Tranquilo, don fulano, sigue adelante. O Dios no va a pasar un pecado porque es chiquito, es insignificante, es una mentirita blanca. Dios no va a dejar pasar un pecado porque nadie lo vio. ¿Nadie te vio? No, hermano. Toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Y así como en la justicia humana, el castigo por la justicia divina es proporcional a la ofensa. Y ustedes dirán, el castigo que reciben los incrédulos es el infierno eterno. Eso no es proporcional a ninguna mentirita blanca. Ya va, momentico, paréntesis. La gravedad de la ofensa no tiene que ver con lo que tú haces, sino contra quién la cometes. Me explico. Si en tu casa, un ladrón salta la cerca y se mete en tu patio, tú llamas a la policía y dices, mira, un ladrón feísimo se metió aquí en el patio de la casa, venga la policía lo agarra y te preguntan, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo fulano de tal. Ok, muy bien, firme aquí. ¿Ya? Ese muchacho seguramente lo vamos a poner 10 días preso y seguramente va a salir bajo fianza. Y así pasa. Mucho peor en nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo lo sueltan y después vienen a echarnos broma a nosotros porque lo demandamos. Pero si se meten contra ti, seguramente lo ponen preso y lo ponen en averiguaciones. Y cuando mucho, supongamos que le dan 3 años de cárcel. Pero si el patio que salta no es el patio de la casa tuya, sino la 1600 Pennsylvania Avenue Northwest. Si él se mete en el patio de la Casa Blanca, pues la ofensa no fue cometida contra ti. La ofensa no fue ni siquiera cometida contra la primera dama.
La ofensa no fue cometida ni siquiera contra el presidente, sino la ofensa fue cometida contra lo que representa el presidente, que fue electo por millones y millones de personas. Y esa ofensa es mucho más grave que si se mete en el patio de la casa tuya. Imagínate si se mete en el patio de la casa de Dios. Si un pecador ofende la santidad de Dios, no importa cuál pecado cometa, la ofensa y el castigo es proporcional a contra quién lo comete. Y la santidad de Dios es mucho más grande que tu patio, el mío, el del presidente y el de cualquiera. Por lo tanto, el castigo del infierno, el infierno eterno, es una justa proporción contra la ofensa del Dios eterno infinitamente supremo, que un pecador osa cerrarle el puño para desafiarlo, no creyendo en él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando un pecador es justamente castigado por la ira de Dios, dice la palabra que en el infierno van a haber dos reacciones: el llanto y el crujir de dientes. El llanto son aquellos que van a estar allá llorando, diciendo, yo sabía, pero no creí en Cristo. Y llorando por toda la eternidad porque no creyeron en Cristo. Yo me estoy quemando aquí sufriendo porque yo no creí en el Cristo que mi tía me dijo que yo tenía que creer. Y llorando por toda la eternidad. Dice la Biblia que en el infierno habrá llanto, pero también va a haber crujir de dientes. ¿Qué es el crujir de dientes? Solamente Maribí sabe aquí que yo crujo los dientes cuando estoy dormido. Pero no estoy en el infierno. En el infierno va a haber crujir de dientes. ¿Qué es crujir de dientes? No es que en el infierno va a estar la gente dormida, roncando, ¿no? Crujir de dientes es la figura que explica la rabia contra Dios. Eso. ¿Cómo se te ocurre mandarme aquí? ¿Qué te crees tú, Dios? Te odio. Y ahora más por estar aquí y crujiendo los dientes. Por mandarme aquí, te voy a odiar toda la eternidad. Y esa es la figura del crujir de dientes. Gente que la están castigando justamente y todavía se queja. Tú no tienes que llegar ahí. Tú puedes prestarle atención a lo que has oído. Tú puedes prestarle atención. No vaya a ser que te desvíes, que te descarriles. Tú no puedes llegar ahí y crujir los dientes, ni mucho menos llorar, porque tú fuiste advertido. Solo en Cristo hay salvación. Ven a Él y no tardes más. Deja tu pecado atrás, porque ningún pecado es tan digno como Cristo de ser amado. Entonces, este justo castigo, vean la condición, si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, en el 2.2, ahora viene la segunda parte de la condición, ¿cómo escaparemos? Y ahí agregan nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, primero que nada, la dificultad que tiene este versículo, esa palabra escaparemos, es que está escrita en primera persona del plural. Escaparemos. Esto tiene que ver con nosotros. ¿Ok? Pero la dificultad es que no sabemos quién es el nosotros. Si el nosotros se refiere a los cristianos, pues entonces el versículo diera la impresión de que la salvación puede perderse si nosotros la descuidamos. Pero si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 13, casi en el último versículo del libro, vengan conmigo, versículo 13, Pablo le escribe en el 13:18, oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. A la iglesia en el 13:17 le dice, obedezcan a sus pastores.
En el versículo 22, 13-22 dice, les ruego que reciban con paciencia esta palabra que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Pareciera una carta de Pablo. Y Pablo normalmente le escribía a las iglesias. Entonces, si Pablo les está escribiendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande a los cristianos, entonces pareciera que si nosotros nos portamos mal y desatendemos las palabras oídas, entonces nosotros podemos perder la salvación. Pero esto sería contradictorio con casi toda la Biblia. La Biblia enseña que la salvación no se puede perder porque, primero, no la ganamos. Segundo, no podemos hacer nada para mantenerla. Y tercero, la justificación es irreversible. La justificación es el acto de Dios que con su martillo eterno dice, justificado. Y eso no puede cambiar. El veredicto de un juez no puede cambiar. El sello en el corazón no puede cambiar. Por lo tanto, si la justificación, cuando a ti te declaran justificado, no inocente, ¿ok? No inocente, no es que tú eres un niño de pecho. No, es que ahora tus pecados fueron pagados por uno que pagó por ti tu fianza. No es que tú nunca has cometido ningún pecado, no, es que tus pecados fueron pagados. Como un ladrón que lo pongan preso y pagó 10 años de cárcel y al salir de la cárcel, él no es inocente, él es justificado porque él pagó su condena. Entonces alguien más pagó nuestra condena, en este caso Cristo, que pusimos nuestra fe en él con sus méritos pagó nuestra culpa y ahora nosotros, por los méritos de Cristo, hemos sido justificados. Ese acto de Dios de justificarnos es irreversible. Dios no va a desmartillar y decir, pues ya ahora está desjustificado, ya ahora no lo puedo volver a justificar porque lamentablemente se portó mal. Y ahora Cristo le retira el perdón de su pecado. Y ahora lo voy a desjustificar. Y ahora va a volver a quedar condenado. No, en ninguna parte de la Escritura ustedes ven que la salvación se pierde porque la salvación, la justificación es irreversible. Por lo tanto, este versículo no fue escrito para cristianos, sino para incrédulos. Y ya le voy a decir por qué. Porque esta es la primera advertencia de las 6 advertencias con lo cual empieza la espiral descendente de la caída. La espiral descendente de las 6 exhortaciones, de las 6 advertencias en el libro de Hebreos empieza con la exhortación para los incrédulos. No desatiendan, no dejen de oír las palabras que han sido dichas, porque si ustedes desatienden las palabras de la palabra de Dios, entonces ustedes van a quedar como un barco a la deriva. ¿Se están dando cuenta de la conexión entre el versículo 3 y el versículo 1? Si ustedes desatienden el versículo 1, si ustedes no prestan más atención a las palabras que fueron dichas, ustedes van a quedar como un barco a la deriva. Porque si el mensaje de los ángeles fue firme y toda transgresión y todo castigo recibió su justo castigo, entonces ¿cómo nosotros ahora, no nosotros como cristianos, sino nosotros en este tiempo de la predicación de Cristo, todos los creyentes todos los que han oído de Cristo para acá, ¿cómo van a escapar si Cristo trae una mejor promesa, pero también un castigo más firme? Porque nosotros sabemos más que lo que antes podía ser sabido. Nosotros tenemos más conocimiento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo en el corazón. No como aquellos que tenían el Espíritu Santo en el templo. Cuando Jesús vino, se le iba a poner por nombre, dice el profeta, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando Jesús ascendió, le decía a sus discípulos, mira, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, el Padre no puede enviar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Entonces, si a los ángeles se les dio un mensaje y le comunicaron el mensaje al pueblo, y esas palabras fueron desatendidas por el pueblo, y el pueblo fue desobediente, y el pueblo murió en el desierto, y el pueblo se descarrió, y el pueblo de Israel no obedeció la voz de Dios, y por eso Dios los desechó, y eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más para los que oyen de Cristo y saben que Cristo es el Salvador de todos los que creen en Él? Y cuánto más los que desobedecen las palabras de Cristo no van a recibir un castigo más duro
por saber más que aquellos que los ángeles le dieron el mensaje. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, a ti se te ha explicado más clara la palabra de Dios. A ti se te ha dado un mejor testamento y un mejor intermediario que es Cristo. Pero si tú no prestas atención a las palabras, tu castigo va a ser más justo. Porque aquellos no sabían lo que ahora tú sí sabes. Pero tú no tienes que llegar ahí. Pues tú prestas atención a las palabras de Dios, pues tú no te vas a desviar, tú no te vas a perder. Si tú pones tu fe en Jesucristo, tú no te vas a perder. Decía Martín Lutero, me vi a mí mismo y no vi posibilidad de salvarme, pero vi a Cristo y no vi posibilidad de perderme. Entonces, si tú prestas atención a las palabras de Cristo, pues no vas a quedar como un barco a la deriva. Y esta es una advertencia dura, porque tú podrás decir, y yo estoy casi seguro que todos los que están aquí, y están aquí porque en cierta manera ya creen en Cristo, ya han puesto su fe en Cristo, o están en ese proceso de que saben que Cristo es el único Salvador, saben que sin Cristo no hay salvación, saben que lejos de Cristo no tienen esperanza. Tú ya sabes eso, pero ¿sabes qué? Muchos en tu familia no lo saben. Muchos compañeros de trabajo no lo saben. Muchos compañeros de estudio no lo saben. Muchos de tus vecinos no lo saben. Y esto debe hacernos temblar. Temblar, porque sabe, Cristo puede venir esta misma noche a buscar a su pueblo. Y tu tía, tu sobrino, tu vecino, tu hermano, tu papá, tu mamá, alguien de tu familia, la señora que vive al lado, el señor que vive al lado, los hijos del Señor lindos, los hijos de la señora de al lado, se van a quedar, porque ellos no han prestado atención a las palabras y se van a perder. Y posiblemente tú ores diciendo, Señor, manda a alguien que le predique a esa gente. Pero eres tú, en que en el nombre del Señor tú debes leerle a ellos. Presta atención a las palabras que han sido dichas, no sea que te pierdas. Y esto tú no lo vas a hacer desde la perspectiva de, ok, el súper salvo, el que ahora ya no puede caminar tocando el piso porque yo soy un salvo y no hay nadie más santo que yo. Y yo soy salvo y tú no. No. Nosotros lo hacemos esto desde la perspectiva de la humildad, desde la perspectiva de un mendigo que con un pan en la mano, saciando su hambre y sus tripas crujiendo, puede decirle a otro, hey, yo sé dónde hay pan, ven conmigo. Presta atención, mamá, presta atención, papá, sobrino, hijo, hermano, señora del frente, compañero de estudio, compañero de trabajo, presta más atención a lo que fue dicho. Porque puede que te pierdas. Y ya no son los ángeles que te van a salvar. Ya no es el mensaje de los ángeles. Ahora es la salvación garantizada, predicada y anunciada por el Cristo mismo, que vino a salvarnos. Y si nosotros no creemos en Él, esta es la última oportunidad y la única oportunidad que tú tienes de ser salvado. Porque si no crees en Cristo, lamentablemente no tienes esperanza. Déjeme decirle algo. Hay personas que piensan que no tienen de qué arrepentirse. Son personas que dicen, hey, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no soy un ladrón, una prostituta. Bueno, posiblemente yo sí he dicho una mentirita, un chismecito por aquí, pero yo no soy tan malo como para tener que perderme y Dios mandarme para el infierno. El malo debe ser Dios que va a mandar a alguien para el infierno. Dios no vive en la 1600 Pennsylvania Avenue. Dios vive en el trono de la gloria de Dios en el cielo que reina y vive por los siglos de los siglos. Y cualquier ofensa contra Él, nada más nacer de Adán y respirar tu primera bocanada de aire te hace merecedor de las llamas ardientes del infierno. Nada más nacer de aquel que desobedeció en el paraíso. Entonces tú tienes que prestar mucha atención.
¿Es suficiente esta advertencia como para que tú pienses cuál es tu destino eterno? Si tú no estás seguro que tu destino eterno es el cielo, pues tú tienes mucho que pensar el día de hoy. Y la misma Biblia dice, aprovechemos el tiempo. Mientras haya sol en el firmamento, mientras haya claridad, mientras el día alumbre, mientras hoy sea hoy, aún tienes esperanza. Aún tienes esperanza. Pero si tu destino eterno no es el cielo, y tú no estás seguro de haber puesto tu fe, tu confianza en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en abandonarte en los brazos de Él y no pensar que tus buenas obras te van a salvar, sino que las buenas obras de Cristo son las que te van a salvar, entonces todavía tienes esperanza. Pero puede que tú hayas creído en Cristo ya, puede que tú hayas puesto tu fe en Cristo ya, pues tú no vas a perder tu salvación. Lo que tú pudieras, y me ha pasado a mí en mi vida personal, lo que tú pudieras es menospreciar la salvación. Menospreciar la salvación. ¿Qué es menospreciar la salvación? Bueno, es no darle el justo valor que Cristo tiene. Es decir, yo acepto a Cristo como Salvador, pero no lo acepto como Señor. Yo quiero que Él me salve de las llamas del infierno, pero yo no quiero que Él gobierne mi vida. Saben, en el planeta hay cosas caras, materiales caras, y la gente dice que, uno le pregunta, mira, ¿qué es lo más caro que hay en el planeta? El oro, dicen muchos, ¿no? El oro cuesta como $8,000 el gramo, algo así. Pero el oro no era más caro. Todas las damas que alguna vez le pidieron matrimonio, ¿saben que hay un anillo, muy probablemente de oro o algo que se parece al oro? Pero ese anillo de oro sostiene un diamante. Y el diamante es mucho más caro que el oro. Pero el diamante es nada. Es barato comparado con otros materiales en el planeta. Hay una cosa que se llama californium. Es un material que descubrieron en California, en la Universidad de California. Y sirve para encender los reactores nucleares. Y eso cuesta como $80,000 un gramo. Pero eso es una baratija comparado con una antimateria. Un gramo de antimateria cuesta 80 trillones de dólares. Y se ha producido solamente 6 veces en la historia de la humanidad. Hay que producirlo. No se encuentra en estado natural. Es la antimateria. ¿Qué es la antimateria? Googleelo, porque yo no se lo puedo explicar. Pero la antimateria hace que el diamante y el oro sean papelillo, sean cosas baratas. Pero incluso un gramo, un kilo, una tonelada de antimateria no puede ni siquiera compararse con el valor infinito de un solo glóbulo rojo de la sangre del Dios de los cielos, que vino a derramarla por ti. Toda hasta la última gota de sangre fue clavada en sus manos, lacerada en su frente, clavada en su costilla, y Él estuvo dispuesto a derramarla toda por ti, incluso si tú hubieses sido el único pecador sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo se te ocurre a ti menospreciar el costo de esa sangre que fue valorada por ti, que fue derramada por ti? Nosotros deberíamos vivir con el peso de decir, wow, Cristo murió por mí, no voy a vivir yo por Él. Yo no quiero que tú te vayas con ese peso hoy. Solamente quiero que te vayas con el deseo de prestar más atención, con la advertencia de prestar más atención a lo que hemos oído. Porque esa sangre que fue derramada por ti es muy valiosa, como para ser menospreciada o como para ser callada para que tú no se la expliques al vecino, a la familia o al compañero. Entonces presta mucha atención, porque nosotros ninguno
va a escapar. Ninguno va a ser perdonado si no pide perdón por sus pecados y pone su fe en Jesucristo para salvación. Los cristianos pueden menospreciarla, pero no pueden perder su salvación. Ninguno de nosotros debe menospreciar la sangre que por nosotros fue derramada. Y termino con esto. Hoy tenemos justamente la conmemoración del sacrificio de Cristo, como tenemos por costumbre cada primer mes de cada mes, primer domingo de cada mes. Y ese es pancito y esa sangre, ese vino, ese juguito representa el cuerpo y la sangre de Cristo que fue entregado por nosotros. Y si tú eres creyente, si tú has sido bautizado y estás viviendo una vida de arrepentimiento, pues tú puedes valorar en esta conmemoración el sacrificio que fue hecho por ti. Que tú no tienes que hacerlo, porque ya alguien lo hizo por ti. Tú solamente puedes venir a la mesa y disfrutar lo que por gracia el Señor nos regaló. Tú no puedes comprar tu salvación. Tú puedes disfrutar tu posición en Cristo. Y todos nosotros, incrédulos, creyentes, cristianos, no cristianos, judíos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová y adventistas y todo lo que se les ocurra, presten más atención a lo que hemos oído. No vaya a ser que nos perdamos. ¿Tú estás prestando atención? No a lo que yo digo. ¿Tú estás prestando atención a lo que Dios dijo en su palabra? ¿O tú lees más el Facebook que la Biblia? ¿Tú estás prestando más atención a las fábulas, a las tradiciones, a las costumbres, que a la palabra de Dios? ¿Tú te distraes más en tu trabajo, en lo que tú tienes que hacer, en vez de hacer lo que tú quieres hacer? ¿Y tú tienes pasión por el dinero o pasión por Cristo? Presta atención, presta atención, presta más atención, presta más atención. Hay libertad, hay bendición, hay gracia en Cristo y ninguno de nosotros menosprecie la sangre que por nosotros fue derramada. Presta más atención. Vamos a orar.